Dicen que hay casas que no se venden, sino que se heredan como una condena. Mi abuelo paterno, un hombre de campo, rudo y de pocas palabras, siempre nos prohibió acercarnos a la vieja propiedad que tenía en los límites del municipio, una zona donde la señal de radio muere y el asfalto se convierte en tierra suelta. Ese lugar no es para vivir, solía decir, golpeando la mesa con el puño cerrado. Nosotros, en nuestra inocencia de niños, creíamos que era simple superstición de viejo, o quizás un tema de disputas legales por tierras. ¡Qué equivocados estábamos! Cuando mi abuelo murió hace 3 años, la propiedad pasó a mi padre. Por una necesidad económica que nos apretaba el cuello, tomamos la decisión de remodelarla para venderla. Recuerdo perfectamente el día que llegamos. Era a mediados de octubre. El aire en el campo tiene un olor distinto cuando se acerca el invierno. Una mezcla de humedad, tierra seca y algo más. Algo metálico como sangre vieja. La casa era una construcción de adobe y vigas de roble que databa de principios de siglo. Tenía una estructura extraña. Pasillos demasiado largos para el tamaño de las habitaciones, ventanas que daban a patios interiores donde nunca entraba la luz del sol, y un sótano con una puerta de hierro reforzada, algo inusual para una vivienda rural de esa época. Desde que cruzamos el umbral, un peso extraño se instaló en mis hombros. No era una casa fría, era una casa pesada. Sentías que los muros te observaban, que cada paso que dabas sobre el suelo de madera era una intrusión en un espacio que no quería ser habitado. Mi padre, siempre pragmático, ignoró mi inquietud. «Son solo nervios, hijo», me decía mientras cargaba las herramientas. Pero la primera noche el silencio del campo se rompió. No fue el aullido de un coyote ni el viento golpeando las láminas. Fue un sonido de arrastre, un sonido rítmico, seco, como si alguien estuviera arrastrando un saco de huesos por el pasillo que conectaba mi habitación con la cocina. Eran las 3 de la mañana. Me quedé inmóvil, con el corazón martilleando contra mis costillas, esperando escuchar una voz humana. Pero no hubo voz, solo ese arrastre lento, deliberado, que se detuvo justo frente a mi puerta. Me quedé despierto hasta el amanecer, con el cuerpo entumecido, sin atreverme a encender la luz. A la mañana siguiente busqué a mi padre. No le conté lo de la noche anterior para no parecer un loco, pero insistí en que revisáramos el sótano. Si íbamos a vender la propiedad, teníamos que limpiar hasta el último rincón. Bajamos con linternas de alta potencia. El aire abajo era irrespirable, cargado de polvo y un olor a almizcle rancio. Al fondo del sótano, detrás de unos muebles cubiertos con mantas llenas de moho, encontramos algo que me revolvió el estómago. No era un tesoro, ni documentos antiguos. Era un altar, pero no un altar religioso convencional. Estaba hecho de piedras volcánicas dispuestas en un círculo perfecto, y en el centro había una caja de madera tallada con símbolos que no pude reconocer, pero que me provocaron una náusea inmediata. Alrededor del círculo, el suelo estaba marcado con rayas profundas, como si alguien hubiera estado arañando el concreto durante años con desesperación. Mi padre, al ver aquello, palideció. No lo limpió. Se quedó mirando el altar con una expresión de reconocimiento, como si hubiera visto ese horror antes, quizás en su propia infancia. Sin decirme una palabra, subió las escaleras a toda prisa y me ordenó que cerráramos la casa. Esa noche no dormimos allí. Nos fuimos al pueblo más cercano, a un hotel de paso. Fue entonces cuando mi padre, con la voz rota por el miedo y el alcohol, me contó la verdad que mi abuelo había guardado bajo llave. «Tu bisabuelo no era solo un hacendado», me confesó. Él tenía tratos. Gente de la zona venía de noche, cruzando los montes a caballo, no a pedir ayuda médica, sino a pedir favores. Lo que enterraron en esa tierra no fue dinero, fueron pactos. El abuelo sabía que la tierra pedía un diezmo cada cierto tiempo. Yo no podía creerlo. Mi propia sangre conectada con esa clase de oscuridad,
La idea de que la casa no era una propiedad, sino un santuario de algo que se alimentaba de la atención humana, me dejó paralizado. Deberíamos habernos ido de ahí. Deberíamos haber quemado la casa y olvidado el asunto. Pero la codicia, o quizás una fuerza invisible que nos mantenía atados, nos hizo regresar 2 días después para recoger nuestras pertenencias, el error más grande de nuestras vidas. Esa noche, la tormenta se desató. Era una tormenta seca, llena de relámpagos que iluminaban el campo como si fuera de día, pero sin una sola gota de lluvia. Nos quedamos en la sala principal con las puertas bloqueadas. A eso de las 2 de la mañana, la electricidad se cortó. El silencio fue absoluto, tan denso que podías escuchar el latido de tu propia sangre en los oídos. Entonces empezó. No fue el arrastre de la primera noche, fue un golpeteo, un golpe seco en cada una de las ventanas de la casa, sincronizado, como si decenas de personas estuvieran rodeando la propiedad y golpeando los vidrios al mismo tiempo. Mi padre tomó una escopeta que guardaba en su camioneta. «No abras», me gritó. Pero no era necesario que abriéramos. La casa comenzó a gemir. Las vigas de madera se retorcían bajo una presión invisible. Las paredes de adobe empezaron a soltar polvo, y desde el sótano, ese altar que habíamos visto comenzó a emitir un zumbido, un sonido de baja frecuencia que te hacía vibrar los dientes. La puerta principal, la que tenía 3 cerrojos de hierro, comenzó a ceder. No hacia adentro, sino hacia afuera, como si algo estuviera succionando la casa desde el exterior. Por la rendija de la puerta vi algo. No era una persona, era una negrura absoluta, una masa de sombras que no tenía forma, pero que poseía una intención clara: entrar. Olía a azufre, a tierra podrida, al mismo olor de las tumbas olvidadas. Mi padre disparó. El estruendo fue ensordecedor. El proyectil atravesó la puerta, pero la masa negra no se detuvo. Se dividió. Fluyó a través de las rendijas como si fuera líquido y se reformó dentro de nuestra sala. Fue en ese momento cuando mi padre, el hombre más fuerte que conocía, cayó de rodillas. Una voz que no venía de afuera, sino de dentro de nuestra propia cabeza, comenzó a susurrar nombres de nuestros ancestros, nombres que yo no conocía, pero que resonaban con una familiaridad terrible. No recuerdo cómo salimos de ahí. Los recuerdos de esa hora son fragmentos borrosos, el estallido del cristal, la sensación de manos frías tirando de mis tobillos, el sonido de mi padre gritando una oración que nunca le había oído pronunciar. Terminamos en la carretera, a 5 kilómetros de la propiedad, corriendo bajo la luz de la luna llena, con los pies descalzos y la ropa desgarrada. Cuando llegamos a la ciudad, vendimos los derechos de la tierra a un desarrollador inmobiliario por una suma irrisoria, solo para deshacernos de ella. Nunca le contamos a nadie lo que pasó. Nos mudamos lejos, cambiamos de vida, intentamos olvidar, pero el horror no se queda en las casas, el horror se queda en la sangre. A veces, cuando estoy solo en mi departamento, en un piso 12 donde no debería haber nada más que concreto y metal, escucho ese sonido de arrastre, ese sonido seco de huesos contra madera. Y cuando me miro en el espejo, veo en mi nuca una pequeña marca, una cicatriz con la forma exacta de los símbolos que estaban en la caja de madera de aquel sótano. La casa de mi abuelo ya no existe. La demolieron para construir un complejo habitacional que nunca pudo terminarse porque, según dicen los vecinos de la zona, los obreros no aguantaron ni una semana de trabajo nocturno. Pero sé que lo que despertamos esa noche sigue ahí, esperando, observando, recordándonos que, aunque huyas a miles de kilómetros, nunca dejas de pertenecer a la tierra que tus antepasados entregaron a la oscuridad. Si alguna vez sientes que una casa te mira, si notas que el aire se pone pesado sin razón aparente, no busques una explicación lógica, no intentes remodelar, no intentes habitar. Solo vete
Hay lugares que no quieren ser encontrados y hay herencias que es mejor enterrar en el olvido antes de que terminen enterrándote a ti.